Aún recuerdo que hace algunos años, para una noche de Año Nuevo, estaba yo comiéndome las 12 uvas, tal y como lo indica el ritual. Yo iba pidiendo uno y otro deseo, pensando en que se me pudieran cumplir, pues había estado viviendo por años muy complicados, y los últimos meses lo eran aún más. Yo me llamo Eduardo y para entonces, recuerdo que mi situación estaba tan pero tan mal, que ya debía muchas rentas atrasadas del lugar donde vivía. Las tarjetas de crédito las tenía a tope. Lo único que podía comer eran sopas instantáneas, frijoles y sopa. Y aún así, yo le ponía mucho empeño a aquel ritual de las uvas, pidiendo dinero, estabilidad. Ya me veía yo en un gimnasio, sintiéndome bien, y sobre todo, tenía muchas ganas de una novia. Una mujer bonita, de esas que huelen rico y que te hacen olvidar todo con unos besos, con unas caricias, con su compañía. Y yo no era muy creyente de los rituales. Yo sabía que para obtener cosas buenas en la vida era necesario trabajar. Eso era lo que se me había inculcado por parte de mi padre, por parte de mi madre. Sin embargo, para ese momento tenía todo el mundo y las circunstancias en mi contra. Pero llegó enero, y en lugar de que las cosas mejoraran, se me vinieron encima. En el trabajo recortaron las horas y mi sueldo se hizo más pequeño. El dueño del departamento me estaba marque y marque también. Me amenazaba de que si para la siguiente semana yo no completaba algo del pago de lo atrasado, entonces me tendría que salir. Todo esto lo traje en la mente día y noche, pero una tarde me senté en la cama a contar algunos billetes arrugados y monedas también, pero las cuentas no me daban, ya no me alcanzaba para más. Me ardían los ojos porque había pasado muchas noches sin dormir. Me sentía lleno de rabia y ahí entendí lo que es la depresión, que no es una tristeza, es simplemente el cansancio de existir. Pero en medio de todo esto, un compañero del trabajo me vio muy mal y de inmediato me hizo un comentario. Híjole, no sé qué te esté pasando, mi buen amigo, pero, ¿sabes? A leguas se nota que traes la mala suerte bien pegada, que andas bien salado. Y luego pues dicen que eso se pega, así que, antes de que me pases la mala suerte, dame chance de darte un consejo. Yo no sé qué se traía Mauricio entre manos, pero le di chance de que siguiera hablando. ¿Tú crees en la brujería, Eduardo? Porque yo sí, y créeme que eso te podría ayudar. Yo siento que lo que traes tú es una mala vibra, algo que andas cargando, por eso nomás no ves tu suerte. Pero si me permites, yo te puedo recomendar a una persona que te puede ayudar con esto. Es bien buena. Te aseguro que a mí y a mi familia nos ha sacado de problemas. A mí aquello me pareció una tontería. Le dije a mi amigo que yo lo que tenía eran problemas, no mala suerte. Pero ¿qué cosas estás diciendo, Mauricio? Yo no necesito un hechizo de brujería. Yo necesito un buen aumento, algo que me saque de todos estos apuros. Para mí eso de la brujería son solo pendejadas que la gente inventa. Tú sabes, gente ignorante. Y bueno, pues lo digo sin ofender, Mauricio. Por eso es que mejor ahí ni le muevas. Mi amigo no se ofendió. Él simplemente me dijo que a veces existen energías, cosas que se mueven en contra nuestra o también a favor, que muchas veces lo que consideramos buena o mala suerte tiene mucha influencia en cosas que no podemos ver, entidades, energías, y que si yo quería o no creer en eso, no implicaba que eso dejara de funcionar, porque son leyes de la realidad que ahí están, independientemente de que alguien quiera o no verlas. Bueno, Eduardo, ya no te voy a insistir, pero mira, aquí te voy a apuntar el número de una persona. Es una señora bien buena. Ella te puede ayudar a abrir caminos, a mejorar tu suerte. Lo único que te pido es que de verdad lo consideres. No tires este contacto. Créeme que un día te puede sacar de apuros. Solamente por cortesía, le acepté el número y el contacto de aquella señora. Me lo guardé en la billetera y ya cuando se terminó la jornada laboral, ya estando en mi casa, empecé a sugestionarme con todas las cosas que tenía que pagar. No sabía a dónde ir si es que me corrían, y de inmediato, con la gran desesperación, créanme que abrí mi billetera
Vi aquel número y titubeando abrí mi celular y me decidí a marcarle a aquella señora. Recuerdo que me contestó. Ya era algo noche, pero se comportó muy amable. La señora me dio algunas indicaciones y me pidió que llevara algunas cosas. Me dio una cita, a la cual yo no dudaría en acudir, pues después de hablar con la mujer, ella me dijo con seguridad que podía ayudarme a resolver mis problemas. Ya estando en la casa de la señora Mary, ella me recibió. Ya era una mujer mayor, de mirada pesada y cansada. Dentro de su casa tenía un pequeño altar, muy discreto, algunos vasos de veladoras y tenía un cirio negro encendido. Sin rodeos ella me preguntó qué era lo que yo quería. Y créanme que yo con mucha inmadurez empecé a pedirle muchas cosas. Bueno, señora Mary, la verdad es que estoy desesperado. He tenido años muy difíciles y los últimos meses lo han sido más. La persona que me recomendó con usted me dijo que usted podría ayudarme a obtener dinero, un buen carro, el amor de una novia, es decir, simplemente a tener buena suerte para empezar una nueva vida. La señora levantó la mano, me vio como un poco molesta y hasta parece que me regañó. No sé con qué idea vienes aquí, muchacho, pero parece que quieres llenar el carrito del supermercado. Lo único que te puedo decir es que si piensas que de eso se trata la brujería, estás muy mal. Yo solo te puedo ayudar a una cosa. Necesito que busques cuál es tu prioridad y entonces yo trataré de ayudarte a que la obtengas. Pero eso sí, debemos ser pacientes. Ya después vendrán las demás cosas. Primero tienes que aprender a manejar ciertos aspectos de tu vida para que entonces la abundancia pueda llegar. Y de antemano te digo que sí, esto no es lo que tú esperas. Estás en el lugar equivocado. Y de ser así, lo mejor es que salgas por esa puerta. Yo no te podría ayudar. Me quedé pensativo. Suspiré, dándome cuenta que la mujer tenía razón. Le pido una disculpa, señora Mary. Debo ser muy honesto y créame que en donde más necesito ayuda es en el tema económico. Quiero salir de mis problemas, no tener deudas por una vez en la vida, tener una solvencia que me permita tener estabilidad, hacer buen uso de ese dinero. Solo con eso me sentiría satisfecho. No podría pedir más, pero bueno, hay muchas otras cosas que me gustaría vivir y experimentar. Tener una buena novia, casarme. Como usted ve, ya no soy tan joven y me gustaría formar una familia, darles lo mejor de mí. Pero tampoco quiero que piense que vengo aquí a pedirle muchas cosas. Con que me ayude con la economía está bien. Ya si Dios me ayuda con lo demás en el futuro, ya yo me arreglo con él. Por favor, ayúdeme, señora Mary. Aquella señora se acercó conmigo. De una cajita sacó lo que parecía ser un jabón envuelto en un papel de color café oscuro. Aquel tenía un aroma a hierbas bastante fuerte y me lo entregó junto con un amuleto. Está bien, muchacho, mira, te voy a dar algo. Créeme que te va a ayudar, eso estoy muy segura. Pero también debo advertirte que vamos a trabajar en tu estabilidad económica. Pero te advierto, y esto lo digo puntualmente, para que no se te borre de la mente, que todo el dinero que empieces a recibir de hoy en adelante, tienes que invertirlo en cosas buenas, en ayudarte, en cubrir tus deudas, en ayudar a tu familia, a los tuyos. Y si ves de vez en cuando a una persona necesitada, en la calle, algún vagabundo hambriento, tienes que ayudarlo aunque sea un poco. No te pido que les cambies la vida o les des todo tu dinero, simplemente que seas humilde, que tengas los pies en la tierra, porque así, créeme que el dinero fluirá hacia ti. Pero si no sigues con esta regla y esta petición que te hago, el dinero se volverá maldito y jugará en tu contra, y créeme que puedes acabar muy mal, mucho peor de cómo estás ahora. Y asumiendo de que has comprendido esto, toma este jabón. Solo tienes que bañarte con él por las mañanas y también antes de dormir. Esto durante 21 días. Ya después lo puedes desechar. Este amuleto también. Debes llevarlo contigo en la cartera.
Y con esto sería todo de mi parte. Créeme que este jabón ya lo recé, el amuleto también. Lleva todo mi poder impregnado para que fluya todo lo mejor hacia ti. Y buena suerte, muchacho. Espero no tener que volver a verte por aquí. Con esto tu estabilidad económica mejorará y las demás cosas que has pedido seguro llegarán por sí solas. Con todo esto espero que puedas ser feliz. Tomé aquello que me entregó la señora Mary. Le pagué, le agradecí, incluso hasta para verme muy queda bien. Le besé las manos en señal de reverencia. Muy contento me fui para mi casa y empecé a bañarme con aquel jabón. También el amuleto lo cargaba siempre conmigo, no importando a dónde fuera. Ese objeto iba siempre a mi lado. Los primeros días no pasó nada y hasta me enojé. Me bañaba y al salir de la ducha me llegaban mensajes de reclamos por los pagos del banco, del señor de la renta. Aquello me estaba matando la esperanza. Sentía que ya no había nada que me ayudara. Pero una mañana sonó el celular con un número desconocido. Aquello me aterraba porque también ya tenía órdenes de embargo, pero aún así me animé a contestar. Pero para mi sorpresa, en aquella llamada se trataba de Jacobo, un amigo que iba conmigo en la preparatoria. Aquel me saludó y de entre la charla me dijo que estaba armando un equipo de trabajo, que necesitaba gente de confianza, que la paga era muy buena, mucho mejor que donde yo estaba. Me preguntó si estaba interesado en platicar, y yo sin pensarlo, sabiendo que me había bañado con el jabón de la abundancia, seguramente era un camino que se me estaba abriendo. Colgué la llamada y teníamos una cita para platicar. 2 días después nos vimos en una cafetería, y Jacobo llegó con esa seguridad de quien ya se comió el mundo. Me explicó el trabajo, las comisiones, las metas. Era un horario pesado pero con mucho futuro. Pero finalmente, yo estaría dentro de su pequeño equipo de confianza, aprendiendo y sobre todo con la oportunidad de ganar muy buen dinero. Al principio la verdad fue difícil adaptarme, pero seguí utilizando aquel jabón, utilizando también el amuleto, sabiendo que aquello me traería dinero, abundancia y estabilidad. Poco a poco las cosas se acomodaron. El primer pago no fue tan grande, pero el segundo sí. La verdad es que me sorprendió. Jamás antes había ganado tal cantidad y me sentía muy orgulloso y muy agradecido con mi amigo Jacobo. Con esto fui liquidando mis deudas. Poco a poco, mientras fui aprendiendo más, empecé a ganar más dinero. No les hablo de una gran riqueza, pero sí de la suficiente cantidad como para haber eliminado mis deudas en unos 8 meses, y a partir de ahí empezó a venir lo mejor. Durante ese tiempo empecé a vestir mejor, fui al gimnasio, ya me quedaba suficiente dinero y me puse una deuda con un carro nuevo. Para mí la vida había cambiado, yo estaba en una nueva versión de mí. Eso sí, fui paciente para ahorrar dinero, porque quería comprar una casa. Por ello es que me mantenía viviendo dentro del mismo departamento en el que estaba. Habían sido meses de puro trabajo, 100% enfocado, pero ya cuando la cosa se pudo relajar, fue entonces que empecé a salir con viejos amigos, a bares, a lugares donde podía divertirme y tomar unos tragos, todo tranquilamente. Una noche yo iba a bordo de mi auto. Llevaba la cartera llena de billetes para pasarla bien, pero no sabía que esa misma noche mi vida iba a cambiar por completo. Les juro que durante todo este tiempo yo estaba tan emocionado que hasta se me había olvidado lo que me había advertido la señora Mary, que usara el dinero para ayudar, para mejorar mi vida, y hasta eso creo que lo había logrado bastante bien. No sentí que me hubiera saltado esa regla, por eso es que me sentía tranquilo, pero también es una realidad que dicen que cuando uno empieza a ganar bien, empieza a cambiar, se empieza a volver más ambicioso. Ahí es cuando una persona cambia muchas veces para mal. Pero yo me daba mis gustos, empezaba a gastar en parrandas, en alcohol, trataba de no sentir culpa. Finalmente era uno que otro gustito, por tantos años de esfuerzo y de sufrimiento. Y aquella noche, estando en el lugar, había una pista de baile y mucha gente ahí, disfrutando de la noche, de los tragos y la compañía. Pero en eso vimos una mesa en la cual había 3 chicas, 2 de mis amigos y yo. Fuimos a abordarlas, a preguntarles si querían un trago o también bailar. Para suerte,
Una de esas chicas me dijo que sí, se llamaba Rosario. Ella no solamente era bonita, era de esas mujeres que parecen de revista, un peinado perfecto, uñas bien arregladas, sus labios jugosos y brillosos, con una ropa bien pegadita que se veía muy sensual, no se veía nada corriente. En cuanto empezamos a bailar, yo no sabía mucho de qué hablar, pero finalmente tomé el valor para cambiar de actitud. Sentí como si mi carro, mi ropa cara y mi dinero en la cartera me hubieran dado una seguridad que antes no tenía. Y ahí con 2 canciones que empezamos a platicar y bailar, yo ya estaba embrujado. Ella me hablaba pegadito al oído, se reía, me tocaba el brazo como si nos conociéramos de mucho tiempo. Y pronto nos fuimos a sentar para tomar unos tragos y platicar, y así conocernos más. Le platiqué en qué trabajaba, le dije que me iba bastante bien, y yo veía que la chica se deslumbraba. Yo me sentía todo un rorro, impactándola con mi vida de nuevo riquillo, pero finalmente aquello empezó a dar frutos cuando le dije que tenía un auto nuevo. Tu vida parece ser muy interesante, Eduardo. La verdad es que ha sido un placer conocernos. Y como te darás cuenta, ya se está haciendo tarde. Y creo que ya es tiempo de que regrese a casa. En otra ocasión me gustaría verte, para que me des una vuelta en tu auto nuevo. Mira, aquí te dejo mi teléfono. Tomé el teléfono y lo guardé, pero esa noche le dije que no quería esperar hasta otro día para llevarla en mi auto. Le propuse llevarla a su casa. Rosario se puso feliz. Se le abrieron los ojos como si hubiera encontrado una mina de oro. Y yo, encantado de andar de lucido, de inmediato le avisé a mis amigos que ya me iba, que tenía cosas que hacer. Aquellos me vieron salir con Rosario. De inmediato se imaginaron que Rosario ya había mordido el anzuelo y me la iba a llevar a un lugar más privado y oscurito. En cuanto Rosario se subió a mi auto, ella quedó deslumbrada. Con sus manos acariciaba la piel de los asientos. Ella se encargó de poner la música y de inmediato ella, muy emocionada, me dijo: siento que la noche aún es joven, Eduardo. ¿Por qué no vamos a un lugar más tranquilo, solo tú y yo, a seguir pasándola bien? ¿Qué dices? ¿Serías capaz de negarle este capricho a esta bella chica? Evidentemente no le iba a negar el favor, porque finalmente era lo que yo había deseado por tanto tiempo. La llevé a un motel, así directo. Rosario parecía muy segura y yo tenía que portarme a la altura. Justo cuando entramos, ella se recostó en la recámara. El vestido cortito que traía dejaba que se le vieran las piernas. Con aquellos tacones, ella se veía increíblemente hermosa, muy atractiva. Ella de inmediato, como si ya tuviera experiencia, tomó el teléfono y pidió a la recepción que nos subieran una botella de tequila, una que especialmente no era nada barata. Sin embargo, yo no podía decirle nada. Yo tenía para pagar y aparte, sabía que el premio o la recompensa iba a ser mucho más alta que todo el dinero que yo pudiera gastar esa noche. Brindamos tomándonos unos shots de tequila. Aquello empezó a darle calor al cuerpo y también dimos rienda suelta a los besos, a las caricias. Ahí recostados yo le acariciaba las piernas, le fui levantando el vestido. Todo lo que se dejaba mostrar era como el paraíso al cual yo había llegado, y por eso me dejé sumergir en sus aguas, en sus placeres. Me dejé llevar por la tentación de su piel, de sus labios húmedos, de las miradas con las cuales ella se entregaba a mí, en cuerpo y alma, y yo le estaba entregando lo mejor de mí, porque también ya tenía un tiempo sin haber estado con una dama, y para mí aquello era un momento increíble. Estaba disfrutando el mejor manjar, aquel que se degusta con el alma, con los sentidos, que va directo al placer. Después de hacerlo un par de veces, eran las 5 de la mañana y terminé llevando a su casa a Rosario. A diferencia de lo que me imaginé, ella vivía en una colonia bastante pobre. Yo me imaginaba que ella tenía un estatus de vida distinto, pero no, y eso a mí no me importó. Ella me gustaba mucho, sobre todo porque después de aquella noche empezamos a mandarnos mensajes, a llamarnos, a salir, hasta que finalmente nos hicimos novios. Yo empecé a gastar en ella, en regalos caros, en maneras de tenerla impresionada. En el fondo también sabía de que eso estaba mal, porque estaba mal utilizando mi dinero. Empezaba a distraerme del trabajo, de mis metas personales.
Ya casi no le daba dinero a mi madre, porque la verdad es que Rosario me absorbía mucho, y yo no quería dejarla ir. Ella había llegado a mi vida, y quizá por mi inmadurez, yo me dejé llevar por su juego. No quería volver a estar solo, porque además ella era fabulosa en la cama, y aunque yo sabía que no estaba pensando con la cabeza correcta, en ese momento no podía darme cuenta de ello, y por ende no lo podía remediar. No era capaz de llevar mi vida por otro camino. La relación con Rosario se fue volviendo más y más profunda. Empecé a alejarme de mis amigos, de mi familia. En el trabajo un par de veces llegué a faltar, porque me iba de parranda con ella, y es que a ella le gustaba mucho salir de noche. Yo hacía el esfuerzo por acompañarla siempre. La verdad es que tenía miedo de que ella se fijara en alguien más, alguien con más dinero, con más poder. No quería perderla. Sé que sonaré a un verdadero imbécil, pero la verdad era esa. Y esto solo demuestra que yo no era realmente un hombre hecho y derecho. Era uno muy inmaduro. Sabía bien que la brujería me había traído el dinero, las oportunidades. En ese punto sí me daba un poco de miedo el saber que estaba violando la advertencia de la señora Mari. Ya no estaba utilizando mi dinero para mejorarme, ya no iba al gimnasio, ya no ayudaba a mi familia. Me estaba empezando a endeudar de nuevo, y todo ¿por qué? Por la compañía de una mujer, a la cual yo me sentía atado, a la que no sabía cómo dejar. Un día de esos fui a buscar a la señora Mari. Le pregunté si había alguna manera en que me ayudara para que Rosario cambiara su actitud. Le conté todo sobre ella y la señora Mari nada más movía la cabeza del lado izquierdo a derecho, indicando de que yo estaba haciendo algo malo. Mira, Eduardo, yo te dejé muy claras las reglas cuando viniste por primera vez. Yo no te voy a juzgar si estás haciendo bien o no. Simplemente te puedo decir que ya no te puedo ayudar. Ya hice mucho por ti. Y no me parece justo que quieras cambiar la forma de ser de esa muchacha. En el mejor de los casos te conviene buscar a alguien más. Eso es mucho más sencillo. Además, créeme que intervenir con brujería para afectar la mente de alguien más es algo que se paga muy caro. Eso te podría destruir rápidamente. Mejor ni le muevas. Mejor date media vuelta y sigue por los consejos que te di al principio. Si no, entonces atente a las consecuencias. Me salí muy decepcionado. Estuve dando y dando vueltas al asunto, pero un día, no sé por qué, pensé que si le pedía matrimonio a Rosario, estaríamos más tranquilos. Ella sentaría cabeza y ya no saldría de antro. Llevaríamos una vida mucho más feliz. Y por ello, en una ocasión que la invité a cenar, muy decidido le propuse matrimonio. Yo estaba muy nervioso, pero Rosario aceptó muy rápido. De hecho, ni lo pensó más de 2 segundos. Me besó, lloró un poco, subió una foto del anillo sin etiquetarme a sus redes sociales, como cuidando el misterio, como si no quisiera que en su círculo me conocieran. En ese momento pensé que no había nada malo, pero la verdad es que hoy en día me doy cuenta de que fui un estúpido. Nos casamos discretamente. No nos importaba decirle mucho a la gente. Eso fue idea mía, porque en sí, Rosario sí quería una boda grande, con toda su familia, pero también en base mi decisión fue tomada porque económicamente ya no andaba tan bien. Mari era un hoyo sin fondo, en el que el dinero se iba y se iba, pero yo ya no me importaba arriesgar todo eso, con tal de seguir reteniéndola. Lo que yo no me esperaba es que en cuanto nos casamos, los ahorros que yo tenía, los utilicé para dar el enganche de una casa. Era una casa bonita, no era súper lujosa, pero de bastante buen ver. Ahí de inmediato, Rosario empezó a tratarme como si yo fuera su esclavo y ella una reina. Ella me dijo que se encargaría de la decoración de la casa. Para esto compró una sala muy bonita y muy cara. Quería una cocina de revista, aun cuando ella ni siquiera sabía cocinar. Pidió otros muebles muy caros. No quería nada corriente ni de tiendas convencionales. Y me exigió que le pusiera una sirvienta, que ella no había nacido para estar tallando baños ni lavando trastes. Yo me reía nervioso, pero por dentro, la verdad es que empezaba a lamentarme. Me daba cuenta de que me había casado con el diablo. Y lo peor de todo es que Rosario venía de una familia que no tenía nada. Ella había vivido entre carencias. Conmigo se había sacado un boleto de lotería, pero yo tenía la culpa porque me le puse en charola de plata. Ahí empecé a entender un poco de lo que me había dicho la señora Mari.
Si yo no usaba bien mi dinero, pues entonces actuaría en mi contra. Y vaya que ya estaba ocurriendo. Con Rosario me bastaba para eso y para más. Y mientras más gastábamos, yo más nervioso me ponía, porque la ropa que quería usar Rosario era carísima. Eso sí, ella siempre estaba bien arreglada, se veía bellísima. Cada noche me recibía muy encantadora, con ropa de encaje, muy sensual. Ella se entregaba a mí y yo me satisfacía con su cuerpo. Cada noche para mí era como un baño en las mieles de su cuerpo. Me había vuelto adicto a su aroma, a su esencia, a su perfume. Yo no podía descifrar la manera de alejarme de ella. Sentía que era un zombi, un esclavo de sus pasiones, de sus deseos materiales. Pero el declive era algo seguro, porque, para ese momento, yo empezaba ya a entrar nuevamente en crisis, pero era una crisis mucho peor que la anterior, y llegó un punto en el cual yo traté de limitarle los gastos a Rosario, porque la situación ya iba muy seria. Aquello fue cuando Rosario quería comprar unas zapatillas que costaban como 30,000 pesos. Yo no entendía cuál era su afán de eso, pero cuando le dije que no podía pagar esa cantidad, ella me hizo un berrinche, trató de humillarme, me ofendió y me exigió que le pidiera un aumento a Jacobo, porque si yo no era capaz de darle esos gustos, entonces ella me iba a dejar. Les juro que yo no sabía qué hacer. Considero que mi poca experiencia con las mujeres me hacía tener un miedo tal a perder a Rosario, que con la cara de vergüenza fui a donde estaba Jacobo y le pedí ese aumento. Pero no eran los mejores tiempos en el trabajo. Yo me había desenfocado bastante y Jacobo lo sabía. Ya me había llamado la atención un par de veces. Por ello es que él se acercó conmigo, me dio unas palmadas en el hombro y sinceramente me dijo: «Sabes, Eduardo, cuando te contemplé para este trabajo, lo hice porque cuando estábamos en preparatoria éramos unos soñadores y habíamos hecho una promesa de que al primero que le fuera bien, entonces buscaría a los otros para darles trabajo, para ayudarlos a subir en su condición económica. Aquellos fueron años difíciles y yo siempre fui un hombre de palabra. Por ello es que regresé a buscarte, porque quería verte bien. Pero honestamente, Eduardo, creo que te estoy haciendo un mal más grande de lo bueno que puedo hacer por ti. Y no me juzgues, pero ese matrimonio que tienes te está matando, va a acabar contigo. Y créeme que yo no voy a ser cómplice de los caprichos de tu esposa. Por ello es que no me queda más remedio que despedirte. No eres lo que esperaba, Eduardo. Lamento mucho decírtelo. Mañana puedes pasar por tu liquidación. Te deseo mucha suerte, mucho éxito. Que encuentres tu verdadero camino. Creo que lo mejor es que tú aprendas por tu propia cuenta, que entiendas que la vida no es fácil y sobre todo que aprendas a valorarte a ti mismo». Aquello fue duro, fue un golpe que no me esperaba, pero en parte Jacobo tenía razón. Yo tenía que enfrentar mi realidad. El problema más grande fue cuando regresé a casa y le di la noticia de mi despido a Rosario. Aquella puso el grito en el cielo. De inmediato me dijo que ella no se quedaría de brazos cruzados. Me dijo que ella no iba a bajar su nivel de vida y que si no estaba yo listo para ello, entonces me pedía el divorcio. Ahí me di cuenta que ella siempre fue una víbora, pero yo fui el estúpido que no quise ver aquello. Por ende, era imposible que yo pudiera retomar ese nivel de vida con un trabajo convencional. Como cajero o haciendo cualquier cosa, no ganaba ni el 5% de lo que me pagaba Jacobo. Así que, a los pocos días, yo ya tenía una demanda de divorcio encima, con la cual Rosario se quedaría con la casa y también con la mitad de mi dinero. Yo ya no tenía tanto en el banco, pero sí lo suficiente como para que Rosario se diera una buena vida sin trabajar durante unos 6 o 7 meses. Dicho y hecho aquello, yo seguí por mi camino, por mi senda. Sabía que todo aquello había sido a razón de que no usé para bien el dinero, y este se convirtió en dinero maldito, dinero que se encargó de destruirme. Pero yo con lo que no contaba es que ese dinero destruiría todo a su paso, incluyendo a toda persona que se atreviera a poseerlo. Las únicas 2 personas que lo teníamos eran Rosario y yo. Creo que yo ya había pagado bastante con ella y fui batallándole bastante. Aquí la cuestión es que la casa todavía se debía. Yo ya no tenía dinero para pagarla
El banco empezó a mandar citatorios, reclamaciones. En fin, yo les dije que no tenía dinero para pagarla, que si querían embargarla que lo hicieran. Yo puse al tanto a Rosario, pero esta me amenazó con ponerme una demanda para que yo cumpliera con los pagos y así ella siguiera viviendo ahí. Yo la verdad me di cuenta que había encontrado a la mujer más horrible del mundo. Era una miserable, una perra desquiciada. Yo hubiera sido capaz de ir a matarla, de llevar un arma, un cuchillo o lo que fuera para ahorcarla. Sin embargo, la maldición del dinero actuó primero y me dio la ventaja. Fue para una noche. Resulta que Rosario salía constantemente con su pequeño grupo de amigas. Iban a los bares a pescar hombres ricos, a entregarles cuerpo a cambio de dinero. Pero una de esas noches, Rosario compró una botella de licor. Era un whisky, si no mal recuerdo. Lo malo es que aquella botella se las vendieron muy cara y para acabarla era una botella de alcohol adulterado. Y por ende, después de un par de tragos, Rosario empezó a sentirse muy mal, empezó a sentirse mareada y cayó al suelo convulsionándose. De inmediato en aquel lugar llamaron a una ambulancia y la llevó al hospital, pero Rosario no duró más de un par de horas, cuando después terminaría perdiendo la vida. Sé que esto podría pasar por una cuestión de casualidad, sin embargo yo creo que no lo es. Ella utilizó mi dinero para el mal y por ende, una especie de maldición también cayó sobre ella y terminó llevándola a la muerte. De esa forma terminaron las cosas. Créanme que sentí alivio cuando ella murió. Está mal decirlo, pero muchas veces hay gente tan horrible que se te pega, que no te deja hasta que te destruye, que no les importa pisarte. Y entonces ahí tiene que aplicar la ley del más fuerte. Como bien dicen, de que lloren en tu casa a que lloren la de alguien más, pues mejor en casa ajena. Solo pido que Dios la perdone, porque seguramente no solo a mí me hizo daño. Sabrá Dios a quién más, pero también reconozco que yo, por menso, ahí fui a caer, por pensar más con el instinto, con el placer. Por ello es que la vida, seguramente por causas naturales, nunca me dio más, porque sabía que yo lo iba a derrochar, a perder, en las manos o en las formas equivocadas. Hoy en día sigo utilizando los jabones de la señora Mari. Aunque aquello no me ha traído la misma suerte de antes, me va regularmente bien. Hoy en día me dedico a bienes raíces y me ha tocado vender proyectos de grandes comisiones. Económicamente estoy estable, pero ahora después de haber ido a terapias, de haber experimentado un poco más la vida, creo que soy capaz de tomar mejores decisiones, de valerme por mí mismo. Sin embargo, la vida siempre da sorpresas y nos pone pruebas muy pero muy grandes. Y aunque en mi caso me tocó una mujer interesada, de esas que solamente se dedican a cazar fortunas, sé que en algún momento llegará a mi vida una mujer distinta, una mujer de verdad, una que quiera formar un hogar, una familia, de que esté dispuesta a enamorarse de mí por quien soy, no por lo que tengo. Pero mientras llegue ese momento, yo seguiré dedicado en trabajar en mí, en mi dinero, en ser una mejor persona y experimentar de una forma distinta la vida. No iré más allá de seguir utilizando los jabones de brujería, porque no me atrevo a hacer otro tipo de trabajos. Simplemente hasta ahí es mi límite. Pero si alguien está dispuesto a hacer brujería, créanme que todo puede traer consecuencias. En este caso, después de tanto pude recuperarme, pero hay gente que pierde hasta su vida, que pierde su riqueza o su familia. Lo mejor es hacer todo con la mano y con el apoyo de Dios, porque esa es la vía natural. Sin embargo, si buscan una salida más fácil, con magia negra, entonces, que mi testimonio sirva de ejemplo, pero sepan que han sido advertidos, porque el día de mañana no quiero que terminen como yo, o como muchos otros casos que he escuchado en este canal y también en otros, porque la brujería no es un juego, es un arma muy poderosa que te puede ayudar o también te puede destruir.